¿Cuántos dicen boca? Y era el decía la voz. Y entonces de repente nada más no sale voz, no sale sonido. Dios no va a cambiar mi circunstancia, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Nos está pidiendo algo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra en el Salmo 16, versículo 11, que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Si buscamos el rostro de Dios, dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es en Cristo, es en Dios donde vamos a encontrar toda la plenitud. ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están deprimidos? ¿Cuántos tienen situaciones difíciles que afrontar? Pues yo creo que todos en algún momento estamos tristes, en algún momento nos deprimimos y todos tenemos problemas que resolver. Bueno, busca su rostro, porque si tú buscas su rostro vas a recibir espíritu de gracia, y el que es mayor que tú se inclinará en bondad hacia un inferior que soy yo y me dirá: ¿qué necesitas? Solo estaba esperando que vinieras, solo estaba esperando que me buscaras. No me mandes recados con otros. Ay, dígale que ore por mí, por favor. Yo aquí no, yo no puedo, estoy muy ocupado. Ay, díganle ustedes que oren por mí. La relación con Dios es personal. Y usted y yo tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a buscar el rostro de Dios cada quien, cada uno. Diga conmigo, cada uno. Porque es cada uno el que lo tiene que hacer. Y lo tenemos que hacer de esta manera. Estoy orando al Señor para implementar estudios con los niños, para seguir reforzando lo que ya los maestros de escuela bíblica han estado dando, pero para que ellos empiecen a clamar. Y no les apuesto porque no es de Dios, pero les aseguro que en algún momento los de allá atrás, esos pequeñitos, van a clamar más fuerte que nosotros. Creo que así es. Así que entonces, gracia es Dios inclinándose en favor nuestro. Qué impresionante imagen nos da Zacarías. Si Dios se inclina en favor nuestro, entonces no nos puede limitar absolutamente nada para servir al Señor. Si a usted le duele el pie, pues ore al Señor y Dios se inclinará a favor de usted y será sano. Si a usted le falta algo, ore al Señor y entonces Dios se lo proveerá. No hay límites para servir al Dios que se inclina en favor de nosotros, en bondad hacia nosotros. No hay límites físicamente, económicamente, intelectualmente. Cualquier pretexto que usted quiera es solo eso, pretexto, solamente. No hay limitaciones. Yo encontré que no hay limitaciones. Yo no pensaba que era capaz de orar tanto tiempo. Yo no pensaba que era capaz de ir a la iglesia todos los días, aunque vengo, pero no al culto todos los días, a hacer cosas. Finalmente es el espíritu de gracia, es el espíritu de gracia el que viene hacia nosotros. Ayer por la tarde me sentía muy mal de la garganta, no podía hablar. Oré al Señor por la noche, le dije: mañana tengo que predicar. Predica, me dijo. Aquí estoy. Hasta canté hace rato tantito, de desesperación. Dios se ha inclinado en favor de esta iglesia. Dios se ha inclinado en favor de estas familias. Y su gracia quita todas las limitaciones. Ya no te limites, ya no digas no tengo, no puedo, porque al final la única respuesta será no quiero. Ya no te limites. Dios se inclina en tu favor. Así que el primer factor o la primera clave del avivamiento es la gracia de Dios. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? En realidad es Dios el único que puede manifestar la verdadera gracia. Yo puedo tener una buena actitud con las personas, yo puedo tener un buen trato con las personas, pero la verdadera gracia, el que verdaderamente es superior, es Dios.
Y entonces Él se inclina en favor de nosotros. Y usted y yo somos llamados a eso, a tener una actitud de gracia. Si Él ha sido conmigo bueno, yo tengo que ser con los demás igual. Si Él me ha perdonado, yo tengo que perdonar. Si Él me ama, yo tengo que amar. Ese es el espíritu de gracia, de la verdadera gracia. Porque la verdadera gracia solo viene de parte de Dios. Dice, derramaré espíritu de gracia. Derramaré. Derramar es tomar y hacerle así. Eso es derramar. Eso es derramar. No es que te va a dar por medida, sino es abundantemente. Espíritu de gracia. Me encontré con el pastor Jun. Hay como un lobby, hay como un lobby en la montaña de oración, y estaba nevando y nos íbamos a ese lobby porque allí había calefacción, y él es un hombre muy difícil de hablar con él porque está muy ocupado siempre, pero yo no creo en las casualidades ni en las coincidencias. Pero estábamos sentados ahí, el pastor Juan Jacobo, el pastor Ray y su servidor, ahí en el lobby, juntitos, calentándonos un poquito, y pasó el pastor Jun. Él siempre trae algunas cosas en su bolsa. Él pasó y entonces se detuvo con nosotros, con los mexicanos, y nos dijo que iba a ir a México. Y entonces la pregunta que nos hizo a través de las personas que iban con él fue: ¿están recibiendo la gracia? Eso fue lo que nos preguntó. ¿Están recibiendo la gracia? Y yo les dije, estamos recibiendo la gracia. Es un entendimiento más allá de lo que hasta ahora habíamos tenido en cuanto a la palabra, porque la palabra es letra, pero necesitamos la gracia, el espíritu de gracia, porque el espíritu de gracia hace que vivamos esa letra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y podemos sabernos la Biblia y podemos tener muchos versículos de memoria en la mente y podemos ser unas personas bien cuadradotas con esas palabras de la Biblia, pero si no tenemos el espíritu de gracia, no viviremos la gracia, no impartiremos la gracia y por lo tanto no recibiremos la gracia. Una de las palabras favoritas allá en esa iglesia es la gracia. Y lo que el pastor nos preguntó fue: ¿están recibiendo la gracia? Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿están recibiendo la gracia del Señor? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo quiere renovar nuestro entendimiento y quiere renovar nuestro sentir hacia Él. Así que entonces necesitamos un altar de alabanza, necesitamos un altar de adoración, mantener el fuego para que Dios tenga gracia sobre nosotros. Gracia sobre nosotros, para que Dios siga inclinándose en favor, para que Dios siga inclinándose en bondad hacia nosotros que somos inferiores que su majestad. Zacarías 14:17, 2 capítulos adelante. Zacarías 14:17, dice la escritura. No los quiero espantar, pero la gracia la imparte Dios, y la gracia es derramada y es abundante, pero la gracia Dios se la da sin medida, por cierto, a quien Él quiere. Pero finalmente la gracia, mis amados hermanos, tiene que ver con Dios, no es para todos. ¿Lo tiene ahí? 1, 2, 3. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Otra vez. Dile. Tenían que subir a adorar, tenían que subir para celebrar. En este caso estaban hablando de la fiesta, pero Dios condiciona
esto que le estoy hablando esta mañana. Si Dios va a traer un avivamiento, va a empezar por su casa. Si Dios va a traer un juicio, también comienza por su casa. Entonces, ¿somos la casa de Dios o no somos la casa de Dios? ¿Qué quiere? ¿Gracia o juicio? ¿Qué quiere? Entonces, lo que Dios está diciendo es que busquemos su rostro, que lo adoremos, que lo alabemos, que nos encontremos, que vengamos a la casa. Y los que lo hagan, va a haber bendición. Pero los que no vendrá lluvia sobre ellos. Y la lluvia es sinónimo de todo lo que representan las bendiciones de Dios. Necesitamos entender esto muy claramente, porque Dios está trayendo un mover y Él quiere avivar, pero va a avivar a los que están, va a avivar a los que están dentro, a los que están metidos, a los que se aferran a buscar el rostro del Señor. Un ministerio de la gracia. Entonces, para que Dios se manifieste, necesitamos nosotros tener este encuentro con Dios cada día. Le dije que Ageo y Zacarías eran paralelos en el tiempo. Vaya conmigo a Ageo capítulo 1 y vamos a leer versículo 3 al 11 para que nos demos idea de cómo estaba el pueblo de Dios en ese tiempo y podamos hacer una comparación con el pueblo de Dios de este tiempo. ¿Ya lo tiene? Dice, vino la palabra del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hablaba de la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ojo con lo que sigue: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. No es que no trabajaran, sí trabajaban, pero recibían poco. No es que no comieran, sí comían, pero no se llenaban. No es que no tuvieran cosas, sí tenían, pero nada los saciaba. ¿Por qué? Porque estaban buscando su propio beneficio, porque corrían a su propia casa en lugar de estar en la casa de Dios. ¿Ya vio? Ageo, que es paralelo en tiempo, está diciendo en el versículo 8 algo muy importante: subid al monte. Y subir al monte siempre representa encontrarnos con Dios. Cuando Moisés tenía que encontrarse con Dios, Dios le decía: sube al monte. Cuando tenía que levantar un sacrificio, tenía que ser en un monte. Siempre es en un monte, porque el que es superior se inclina al inferior. ¿Ya se dio cuenta? Pero era el inferior el que primero tenía que subir. Sube al monte, dice aquí: subid al monte y traed madera. Madera, sacrificio. Madera, la cruz representa todo lo que usted y yo ya hemos estudiado. Sube al monte, trae madera y reedifica la casa. ¿Cuál casa? Yo soy la casa de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo, pero está en ruinas. Necesita subir al monte, traer madera y hacer sacrificio de alabanza, hacer sacrificio de adoración. Y entonces dice la palabra: y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por no hacer eso, dice, mandé sequía, detuve la lluvia, y así seguirá hasta que no hagamos lo que Él ha dicho. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo la gracia? La gracia a veces duele,
la gracia a veces nos confronta, la palabra profética de repente nos despedaza, nos desmenuza, pero siempre hay esperanza, siempre. Dice el versículo 13 al 15, ahí mismo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y mire el 14, ayúdeme. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Mismo tiempo, el espíritu de la gracia vino y despertó el espíritu de los gobernantes, el espíritu de los sacerdotes y el espíritu de todo el pueblo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que el espíritu de gracia sea derramado en nosotros para seguir recibiendo gracia, para dar gracia, y el espíritu de Dios se despierte en los gobernantes, en la iglesia y en el pueblo, para que entonces Dios sea glorificado. Arrepentimiento es la clave, cambiar nuestra manera de pensar. Medita sobre tus caminos, le dijo el Señor en el versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. Nuestros caminos significa por dónde andamos, qué hacemos, qué estamos haciendo. Dile al que está a tu lado, ¿por dónde andas? ¿Por dónde andas, chiquitito? ¿Tú crees que nadie te ve? El Señor te conoce, pero el Señor dice: ok, mi gracia es infinita. Ok, vamos a hacer las paces. No ha venido lluvia sobre ti, pero vendrá. Solo sube al monte, trae madera, y entonces voy a reedificar la casa. Y voy a poner mi voluntad y seré glorificado en tu propia vida. El resultado es que Dios despierta el espíritu. Tu espíritu necesita ser despertado. Tu espíritu necesita ser despertado. El espíritu de la iglesia necesita ser despertado. Hemos estado viviendo un cristianismo light. Hemos estado viviendo un cristianismo que se parece mucho al catolicismo que teníamos. De cada 8 días, de cada boda, de cada 15 días. Pero no hay un compromiso firme de caminar con Dios. No les digo por seguridad realmente a qué se dedica este hombre que está aquí. Algunos ya lo saben, pero si lo supieran se asombrarían mucho. Sin embargo, está aquí para promover el espíritu de gracia. Y el Señor se inclinó y entonces nos dio gracia. Si ahí en tu lugar, inclina solo un momento tu rostro y dile: Señor, por favor, dame espíritu de gracia. Dame espíritu de gracia. Dame espíritu de gracia. Inclínate en bondad hacia mí, por favor. Sé que he sido pecador, sé que he sido un hijo no comprometido, pero inclínate hacia mí, por favor. Habla con Él. Gracias, Jesús. Segunda clave del avivamiento. Segunda clave del avivamiento, la oración. Y derramaré espíritu de gracia y de oración. La palabra oración en este contexto es la palabra tefilá. Tefilá significa intercesión. Intercesión es que yo ore por otras personas, no que ore por mí mismo. Intercesión significa oración en súplica. Oración en súplica, entendiendo que yo no puedo cambiar las circunstancias, que es Dios el único que puede mover el corazón de aquel, el corazón del otro. En súplica significa clamor, significa con desesperación entrar y tocar su puerta y decirle: Señor, 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 contéstame, ábreme. Eso es clamor. Y es lo que hemos estado haciendo. Pero hay algo que significa oración y que me quiero quedar con esto esta mañana. Significa juzgar
oficial o mentalmente. Juzgar oficial o mentalmente, como un juez. Entendamos esto. La oración no es solo un momento de la liturgia del culto cristiano, no es solamente una parte de nuestro culto. La oración es ejercer la autoridad de parte de Dios. La oración es mandarle a los principados y potestades que se vayan en el nombre de Jesús. La oración es mandarle al enemigo que quite sus patas apestosas de nuestra familia. Eso es oración, espíritu de oración, porque ya tenemos al Dios de la gracia, el que se inclina en bondad. No merezco, pero su gracia hace que lo tenga. Por lo tanto, su nombre lo puedo usar en autoridad para orar. Y entonces, la oración es la que puede hacer los cambios que nadie más puede hacer. Porque la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Por eso dice: derramaré espíritu de gracia y de oración. La oración de los santos. Usted y yo somos los santos, no porque usted y yo lo seamos, sino porque Él nos apartó. Pero la oración de los santos, la junta, aquí está el comité del cielo, los representantes del cielo en la tierra. Lo que nosotros decidamos aquí en oración, en autoridad, incluso en juicio, Dios lo va a respaldar. Por eso nosotros necesitamos orar con autoridad y orar con entendimiento, porque somos nosotros los que estamos decidiendo qué pasa en la ciudad. Si el sacerdote está durmiendo, la ciudad se está muriendo. Dígalo conmigo. Si el sacerdote está durmiendo, la ciudad se está muriendo. Esa me la acabo de sacar de la manga. El Espíritu Santo me la acaba de dar. Pero si usted está dormido, la iglesia, la ciudad está sufriendo. Necesitamos entender que hemos sido llamados por el Señor. Necesitamos una oración intensa. Necesitamos una oración definida. Necesitamos orar con el entendimiento y clamar al Espíritu Santo que mueva, que cambie, que ponga a quien Él quiere en estas lecciones, que nosotros vayamos en la punta, pero de la manera que Dios quiere, con espíritu de gracia y de oración. Y esa es la clave de la vida cristiana. La oración es la respiración del cristiano. Un cristiano que no ora se está asfixiando. Un cristiano que no ora se está muriendo. Por eso se seca por dentro. Por eso se le apaga el amor por Dios. Por eso no hay avivamiento. Espíritu de gracia y de oración. Así que a todos los que están aquí esta mañana, los espero el martes a las 5:30 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? No me diga: es que está lejos, es que no tengo el carro, es que no sé cómo le haga. En el Espíritu de gracia no hay limitaciones. Póngase de acuerdo con el que está a su lado. Échame un rayo en tu moto, dile al otro. Pero aquí nos vemos el martes a las 5:30 de la mañana. Necesitamos interceder. ¿Cuál va a ser el resultado de este mover intercesor? Voy a terminar con esto. ¿Cuál va a ser el resultado de este mover intercesor? Dos cosas. En Zacarías 12 leímos el versículo 10. Pero la primera cosa que va a ser el resultado está en el versículo 5, Zacarías 12:5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. El primer resultado será que tendremos más fuerzas. Más fuerzas. A veces tenemos pereza, cansancio, flojera, dolores musculares, artríticos, reumáticos, hasta sintomáticos aquí, psicológicos. Andamos adoloridos, andamos sin fuerzas. Pero si nosotros recibimos espíritu de gracia y de oración, tendremos más fuerzas. Porque estaremos más llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo.
Y la segunda cosa de este resultado de esta intercesión es el versículo 8. Cuando lo tenga, léalo conmigo. Versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová. ¡Wow! De entre los que nosotros fuera débil, el débil de entre nosotros será como David. Diga conmigo, casi nada. ¿Lo leyó bien? Como David. David tenía un espíritu guerrero. David tenía un espíritu y un corazón conforme al corazón de Dios. Y la casa de David, ¿cómo será? Y la casa de David, ¿ya lo leyó? Y la casa de David como Dios. Fíjese, de los miembros de la casa, del que fuera débil será como David. Esa es la medida más baja, como David. Y David no se rajaba, peleaba con osos, con leones y con ejércitos, con gigantes. A David no le importaba nada, porque había entendido que había recibido espíritu de gracia. Él había entendido que el grande se inclinó en bondad hacia él. Y entonces él tenía un espíritu de gracia y tenía un espíritu de oración. Todo lo que hacía David era consultar a Dios. Y antes de ir a la guerra, consultaba a Dios y oraba a Dios y clamaba a Dios y levantaba una ofrenda. Y no le daba a Dios nada que no le costara. Araúna le quería regalar los terrenos y él dijo, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Te lo voy a pagar lo que cueste, porque es mi ofrenda para Dios. No quería nada gratis, quería que le costara, porque entendía que tenía que esforzarse. Y entonces finalmente dice ahí, será como David. Pero lo que vean enseguida es increíble. Y la casa de David como Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el espíritu de gracia y el espíritu de oración se derrame sobre todos nosotros, esta casa, la casa de Dios, la iglesia, decidirá y definirá lo que pase en nuestras comunidades a través de su autoridad en oración. Wow. Creo que necesitamos orar. El efecto del avivamiento comienza con el espíritu de gracia y con el espíritu de oración. Dios traerá un mover de su espíritu a través de la gracia y a través de la oración. Esa es la clave. Esa es la clave. Así que ya en tu lugar comienza a orar y dile al Señor: quita de mí la pereza, quita de mí lo que tengas que quitar, pero pon en mí un espíritu de oración. Necesito un espíritu de oración. Si quieres que venga la lluvia sobre ti, entonces sube al monte y lleva madera. No te quedes mirando a los demás. Sube al monte y lleva madera y busca su rostro. Busca su rostro. Nadie te va a regalar nada. Se acabó el tiempo. Ahora es tiempo de encontrarnos con Dios para que el que es grande se incline en bondad a favor de nosotros. Para que el que es grande se incline en bondad a favor de nosotros. Ya no es el asunto únicamente: mi mamá ora por mí, mi papá ora por mí. No, tú tienes que orar por ti. Tú tienes que buscar el rostro de Dios. Se acabó el tiempo. Ahora es tiempo de subir al monte. Ahora es tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de encontrarnos con el Señor. Señor, 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 Señor. Comienza a levantar tu voz ahora y dile: Señor, pon espíritu de gracia, pon espíritu de oración en mi vida. Necesito, Dios, entender lo que me estás diciendo esta mañana. Quiero que venga un avivamiento a mi vida. Quiero que venga un avivamiento a mi nación, a mi país. Señor, no son los gobernantes, no son los candidatos, no son en medio de las elecciones que encontraremos respuesta. Es en ti donde están todas las respuestas. Es en ti, Señor, donde encontraremos todo lo que necesitamos.
porque tú harás descender la lluvia hacia nosotros, y esa lluvia traerá renuevo, y ese renuevo traerá semilla, y esa semilla dará fruto, y ese fruto se va a multiplicar al 30, al 60, al 100 por uno. Es a través de tu gracia. Inclínate, Señor, inclínate, Señor, a favor mío. Si quieres que alguien ore por ti, dile: Espíritu Santo, ora por mí. Pon tu mano en tu cabeza, pon tu mano en tu pecho, ora por ti, aprende a orar por ti, aprende a orar por ti. Bendícete tú también. No solamente otro lo tiene que hacer, tú puedes aprender a hacer eso. Espíritu de gracia, inclínate, Señor, en bondad hacia mí. Inclínate, Señor, en bondad hacia mí. Quiero recibir una pasión ardiente por la oración. Quiero estar metido en tu presencia todos los días, buscar tu rostro todos los días, encenderme del fuego de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Clamamos hoy a ti, clamamos hoy a ti. Ahora clama, ahora levanta tu voz, ahora levanta tus voz 3 veces: Señor, 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 Señor. Hoy clamamos a ti, Jesús. Pon espíritu de gracia, pon espíritu de oración en mi vida. Señor, necesito tu presencia. Necesito que tu Espíritu Santo me levante. Despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Despierta el espíritu de los gobernantes. Despierta el espíritu del sacerdote. Despierta el espíritu del pueblo. Señor, Señor, clamamos a ti esta mañana. Clamamos a ti esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Cristo. Bendícenos. Bendícenos, Padre. Espíritu Santo, clamamos. Escúchanos, Padre. Clamamos, despierta a los valientes del reino, Dios. Despierta, despierta, Señor. Un espíritu de oración, un espíritu de denuedo, un espíritu, Señor, que clama: Abba, Padre, Abba, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo. Quita lo que estorba. Quita lo que estorba, Espíritu de Dios. Señor, queremos orar, queremos clamar, Señor. Pon sed, pon hambre en nuestra alma, Dios. Bendícenos. Por buscar tu rostro, por buscar tu presencia, Espíritu Dios, de Dios. despierta. Señor, Señor, Señor. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos. Escúchanos, Padre. Queremos hablarte. Queremos tenerte, Señor. Por favor, Espíritu Santo. Bendito Padre, queremos esta tarde terminar esta reunión, Dios. Terminar, Señor, tomados de tu mano. Así que en esta tarde, si hoy estás aquí por primera vez y no has entregado tu vida a Cristo, queremos guiarte para que hagas esta oración y te entregues al Señor con todo tu corazón. Así que repite esta oración junto conmigo y con la iglesia. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Hoy te entrego mi vida y te entrego todo mi ser. Que tú seas mi Señor y que tú seas mi Salvador. Cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez esta mañana? Levante su mano de este bloque. Queremos conocerlo.